Dios les bendiga, mis amados, en una manera sobrenatural, en algo grandioso. Muchas personas piensan que Dios es un Dios, hasta le dicen el barbudo sentado allá arriba y mirando allá aquí en la tierra y queriendo juzgar o castigarnos. No. Dios es un Dios de amor. Y la verdad de las cosas es que todo lo que sucede con nosotros de repente solamente es la consecuencia de lo que nosotros hacemos. Y aún en eso dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. O sea que tu error y mi error, Él lo da otra vez vuelta y lo hace para que mi bendición. Entonces, siempre está ahí la palabra del Señor. Y yo quiero llevarte en esta mañana a las Escrituras. En el primer libro de Reyes, la primera de Reyes, ¿verdad? En donde están en el Antiguo Testamento, después de los 5 libros pentateucos, de Josué, Jueces, primera, segunda de Samuel, ahí está el libro de Primera de Reyes. El capítulo 17 y el versículo 8 en adelante dice así: la bendita palabra del Señor. Vino luego a él, ¿a quién? A Elías. Palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, dice, había una mujer viuda que estaba allí recogiendo leñas, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yéndose ella para traérsela, porque sencillamente yo no sé si alguien viene a un desconocido y te dice: ¿me puedes traer un vaso de agua? Primero yo creo que vas a pensar: ¿quién es este, verdad? Vas a mirar su ropa, cómo está vestido. Porque nosotros, aunque no querramos, a veces somos muy, ¿cómo se dice? No quiero decir racista, pero tenemos una tendencia a hacer discriminación, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero sí somos así. Esta mujer inclusive era extranjera, no era ni judía siquiera. Pero ella obedeció, se fue como para traer el agua. Y cuando ya, yendo ella para traérsela, dice el versículo 11, él la volvió a llamar y le dijo, Elías le vuelve a llamar a la viuda: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, dice: vive Jehová, tu Dios. Ella no dice: vive Jehová mi Dios, o no dice tampoco: vive Jehová nuestro Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, y solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararme para mí y para mi hijo, para que luego comamos, y ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Es todo lo que hay. Es lo último. Yo ya no tengo más cómo comprar, esto es lo último que tengo. Y por eso dice: y vamos a dejarnos morir. Vamos a comer lo último que hay. Y vamos a dejarnos morir. Entonces,
Dice, Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Así como dijiste, ve y prepara la comida. Prepara ese poquitito de harina que tienes con ese aceite y haz lo que tengas que hacer. Así como dijiste, y se prepara como has dicho, pero hazme primero a mí. Primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, o tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ahí viene una promesa que le da, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Esa es una palabra que tú tienes que tomar, porque es una promesa. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. La palabra de Dios dice. Y si Dios lo dice, ¿qué pasa? Se cumple. No importa el tiempo, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces dice, la harina de esta tinaja no escaseará hasta que el día en que Jehová, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay un contexto grande acá. Elías venía donde había hecho con sus palabras, o había dicho, sobre la tierra no va a llover durante 3 años y 6 meses. Y él después de ahí salió, se fue a una cueva, empezó, no llovía. Ustedes saben que nosotros a veces, cuando tenemos se llama una seca, no llueve más, las hojas empiezan a achicharrar, se vuelve a mirar a la pobre hoja arrugada. A veces se secan nuestras plantas, necesita agua y no llueve. Entonces Dios le llevó a un lugar, dice, donde estaba, y Dios enviaba un cuervo y le daba de comer a Elías carne todos los días. Un cuervo. ¿Saben lo que un cuervo es? Que se alimenta de los muertos. Yo no sé si vos vas a agarrar comida de un cuervo, porque no sabes ni de dónde está trayendo la carne, pero Elías comía. Porque las cosas que Dios hace no tienen sentido. Ya no es lógico para nosotros. Y tomaba agua, dice, de un arroyo querido. Pero un día dice que pasaba el tiempo y el arroyo se secó. Ya no hay agua. Yo no sé si tú pasaste momentos difíciles en tu vida. Tal vez muchos de ustedes, o los jóvenes mismos, se levantan y, mamá, ¿qué hay para comer? Cuando llegan, ¿verdad?, de afuera, se sientan en la mesa y ya se les coloca. Pero muchos de nosotros vivimos y supimos lo que de repente es cuando las cosas no son así tan abundantes como es en otro lugar. Vivir racionado. Todos la misma cantidad. Y durante muchos años. Y eso te hace valorar a tu mamá, el esfuerzo que tiene que esforzarse, trabajar. Y el alimento, empezar a dividirlos para que todos coman. Y cuando el hijo dice, quiero más, mamá, ya no hay más. Y tiene que estar diciendo, toma agua, mi hijo. Entonces, la situación es que terminó todo. Pasó una etapa donde había, pero después se terminó. Pero Dios nunca le abandonó a su hijo. Sino le dice, bueno, ahora dice, levántate y te vas a ir a otro lugar. Y ahí yo ya ordené, dice el Señor.
Él ya dio su palabra. Ahí va a haber una viuda que te va a dar de comer todos los días. Y no estamos hablando de un día, o una semana, o un mes. Estamos hablando de muchos días, hasta años. Porque más adelante vas a encontrar el año tercero. 3 años después, es cuando Elías se levanta de Sarepta y viene y vuelve a hablar con el rey Acab, para decirle que va a volver a caer. Y la maldición o la palabra de Elías era que 3 años y 6 meses no iba a llover. Cuando llegó ahí con esta mujer, mi hermano estaba esta situación que acabamos de leer en la palabra. Entonces, mi hermano, muchas veces tenemos que abandonar algunos lugares, o tenemos que abandonar algo que no nos sirve. Tenemos que abandonar nuestros miedos. No hay que tener temor, porque el día le dice, no temas. Está difícil la situación, pero dice, no temas. Tenemos que abandonar el temor. Tenemos que abandonar el pesimismo. No ser más pesimista, sino optimista. Optimista. Paraguayo dice, dice. Significa tan mala situación. Se enciende o puede cortarlo en castellano. Pero el Señor dice, no temas, dice. No seas pesimista, sino optimista. Abandona ese. Abandona tus derrotas. No, yo no soy un derrotado. Yo soy un vencedor. Abandona eso. La mediocridad de hacer péchate. El Señor me enseñó a no hacer solo lo bueno, sino lo mejor. Y Él habla de eso. Dice, lo que hagas con palabras, con hechos o lo que sea, hacedlo como para la gloria del Señor. Por eso que el Señor dice, vive la vida abundante. Disfruta lo que haces. Abandona y dejar la mediocridad, el temor. Abandona tu falta de fe. Decide, Señor, dame más fe. Al consumador de la fe, a Jesucristo. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, mi hermano. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer, porque todo Él puede hacer. Es un Dios que todo lo puede. Nosotros somos muy rápidos, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué voy a soñando? Todo lo puedo, ¿sí? Porque no hay nada que Él no pueda hacer. Él puede hacerlo todo por ti. Y cualquier problema que hay, cualquiera, Él lo puede solucionar. ¿Crees esto? Él puede sacarte, mi hermano, de donde estés. Aunque sea difícil, es imposible. Él te va a estar ahí sacando de esa situación. Porque Él cuando te lleva a un lugar es porque hay una promesa. Yo te prometo. Él le dijo a Elías, vete allá en la tierra de la promesa. Ahí hay alguien que te va a dar de comer. ¿Por qué? Porque había hambre en toda la tierra, no llovía. Cuando no llueve no crece nada. No se puede cultivar, no hay. Y cuando Elías llegó, vio a esa viuda
estaba recogiendo la leña y es más o menos como, bueno, después de esto yo como y me muero. No, hace esto y Dios va a solucionar tu problema. Le dio una condición. Primero prepáralo, dale a Dios primero y después come para ti. O sea, primero dale a Dios y después nunca va a faltar el aceite y nunca va a faltar la harina durante mucho tiempo. ¿Y sabe qué? Lo interesante es que Elías no le envió a una persona rica, una persona que tenía, sino a una mujer pobre. Es más pobre en extremo. No sé cómo que se dice acá al pobre que no tiene, que come una vez a la semana, o por lo menos una vez al día. Nosotros, gracias a Dios, creo que comemos, no sé, desayuno, media mañana, de siesta, media tarde, después cena y antes de dormir otra vez. Y encima dice, tengo hambre otra vez. Entonces, hermano, Dios tiene la tierra de la promesa. Dios tiene preparado la solución cuando hay una situación difícil. Y esta mujer no era rica, sino que era totalmente lo contrario, no tenía. Pero era de ahí donde Dios iba a sacar el sustento para darte comer, no solo a Elías, sino a la familia de esta mujer también. No tenía mucho, porque así como siempre decimos nosotros, mi hermano, las soluciones de Dios no caben en nuestro raciocinio. La solución que Dios le da no es lógico, no cabe, porque Dios toma lo insignificante para mover estructuras. Por eso siempre nos dice, humíllense, no se crean que son más que otros, porque el que se humilla, dice, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, dice, Dios lo humilla. ¿Quieres ser grande en los cielos? Sé tú el servidor. Sé tú el servidor. Entonces, Elías le dice, dame de beber un vaso de agua. Porque lo mínimo que uno puede tomar es un vaso de agua. Pero no podemos, nosotros, mi hermano, podemos vivir tal vez sin comer, pero sin beber, ¿no? Está comprobado que el hombre puede vivir mucho tiempo tomando agua sin comer nada. Claro que va a bajar de peso. Pero lo mínimo que uno puede lo que necesita es un vaso de agua. Y cuando la mujer se iba, dice, para traer el vaso, Elías le vuelve a llamar. También te ruego que me prepares un pedazo, o sea, un pan. Más abajo dice una torta. Entonces, en la traducción, hermano, es una torta con azúcar y todo eso que nosotros conocemos. Es pan. Y es harina con agua. No es tampoco todo con levadura, que le pone otras cosas, hermano. Entonces, hermano, a veces pasan en nuestras vidas, pasan cosas que no entendemos. No entendemos porque los milagros de Dios no se explican. Los milagros de Dios se creen. No, yo no tengo por qué explicar un milagro de Dios. Solamente tengo que tener fe y creer. Hay que creerlo. Si tú, mi hermano, quieres soluciones humanas, siempre vas a ir a buscar donde hay. No vas a ir a buscar donde no hay.
Porque el hombre es así. Si yo necesito dinero, bueno, voy a la cooperativa, voy al banco o a alguien que me pueda prestar. Pero Dios tiene soluciones diferentes. Cuando nosotros caminamos con Dios, Dios nos hace vivir misterios. A mí me gusta reírme con mi Señor. Cuando empiezo a analizar las cosas que nos pasan, cómo Dios nos sacó, a veces no es lógico lo que nos pasó. Son misterios. Cuando nosotros emprendemos cualquier cosa, sea lo que sea, si es posible, tenemos que emprenderlo con la palabra de Dios. Que Dios te diga, sí, hijo. No que ya está todo. Y le diga, Señor, por favor, bendice. ¿Cuántas cosas fueron frustradas porque nunca le consultamos a Dios? Yo quiero abrir una empresa, quiero abrir esto. Y nunca le dijimos, Señor, podemos abrirlo. Y Dios te dice no o te dice sí. O a veces te dice, ¿pero por qué? Vos nunca me consultaste. Sea lo que sea, mi hermano, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios, o sea, con la dirección de Dios. Eso significa estar atento, orar, buscar su rostro. Dios te va a hablar. No me digas cómo, pero de que te va a hablar, te va a hablar. A través de su palabra, a través de la iglesia, a través de algo, de alguien. Pero de que te va a hablar, te va a hablar. Y cuando Él te dice una promesa, todo te saldrá bien. Tal vez problemas va a haber porque está escrito en la Escritura. Basta cada día su propio mal. Pero el Señor agrega otra vez y te dice, pero confía en mí. Yo he vencido. Eso significa que todo lo que viene, no lo hagas con tu fuerza, sino hazlo con el Señor. Y vas a salir. Porque es así su promesa, su dirección. Todo te saldrá bien. Porque nunca Él te va a llevar a un lugar donde te van a hacer daño. Siempre Él te va a guiar a una senda diferente. El enemigo no, el enemigo te va a llevar por otro lugar. Y de repente ese lugar pareciera que es hermoso, porque la palabra de Dios dice, el camino que lleva a Dios, dice, es estrecho, difícil. Pero el camino a la perdición dice que es ancho y espacioso, donde vos entras ahí, todo y usted quiere ir, qué lindo ir. Dice, muchos son los que entran por ese camino. Pero por el otro camino estrecho, difícil, espinoso inclusive, dice, son pocos los que entran. Y si yo te digo, ¿cuál elegirías? El Señor dice en su palabra, la bendición o la maldición, el camino ancho o el camino angosto. Y Él te sugiere, tú quieres vivir una vida abundante, buena, todo te salga bien. Esta es mi promesa, créelo y síguelo. Aunque sea ilógico, avanza. Aunque no hay lugar, no hay espacio, está todo cerrado, avanza. Ya pesqué toda la noche, decía Pedro. Porque en Israel se pesca de noche, no de día. Y no sacamos nada. Pero Él dice, pero en tu palabra. Y echó la red. Y llenaron 2 barcas. Toda la noche no pescó nada. Pero en la palabra de Jesucristo se llenaron 2 barcas.
lleno. Inclusive la palabra habla de 252 pescados. No dice el tamaño, pero yo me imagino. En mi casa comemos uno nomás. Quiere decir que son para 252 familias. Porque Dios es un Dios de abundancia. Un Dios que te dice, haz esto, y yo doy mi palabra que se va a cumplir lo que estoy diciendo. Porque donde quiera que vayas, si yo te digo que vayas, yo te voy a acompañar. Y va a estar contigo. A veces nosotros nos vamos sin que Él nos diga dónde tenemos que ir. Hacemos sin que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Y a veces por eso nos frustramos y nos estresamos. Algo interesante que le dice esta mujer. Que dice, y se refiere, no dice al Dios a mi Dios, sino dice a tu Dios. Dice. Esta mujer no, para que entendamos, no era cristiana, no conocía a Jesucristo. Entonces cuando ella le dice esa palabra, cuando tu Dios, está refiriéndose que sea tu Dios también, no el Dios de tu papá, el Dios de mamá, el Dios del pastor. No vivas a las experiencias ajenas. Vive tu experiencia para que sea tu Dios, tu vida, tu relacionamiento, tu milagro. Y también tengas que contar, no siempre escuchar de otras familias, otros hermanos, otras situaciones, lo que Dios hizo en ellos, lo que no, tú también cuenta lo que Dios está haciendo en ti, porque no es el Dios de ella, es mi Dios. Él es el que me sustenta. Eso que oramos hoy aquí, que puedes levantarte, caminar, trabajar, porque Él te da la oportunidad. No digas por mi esfuerzo, sí, hiciste tu esfuerzo, pero Él te dio y la provisión llegó porque Él quiso. Él te dio de comer a través de un cuervo. No estoy diciendo simbólicamente nomás, porque nuestro Dios es así. Y tiene que ser tu Dios y no el Dios del hermano, Dios del papá, no. Ni aún de tu esposa, ni. Es tu experiencia. Y cuando estés ya con Él o con ella, es nuestro Dios. Cuando Jesús oraba, decía Padre. Era una relación íntima. Pero cuando se refirió a la iglesia, decía Padre nuestro. Porque es tu Padre y es mi Padre, es nuestro Padre. Pero cuando es personal es Padre. Es mi relación con Él, es mi propia experiencia. El legado que yo como padre tengo que dejar a mis hijos. No es dinero. Ojalá pueda dejarlos. Pero el legado que yo tengo que dejar a mis hijos no es el dinero, sino que quiero dejarle, mi hermano, la confianza que yo tengo en mi Dios. Ellos también tengan la misma confianza. Ayer se predicaba aquí a los jóvenes que las generaciones pasan. Y muchas veces cuando pasan las generaciones, dice la Biblia, las generaciones que persiguieron a tal persona o a tal profeta o tal rey, dice,
no conocieron a Jehová. Pero tú tienes que decir en esta mañana o en este momento, decir, mi descendencia, yo voy a dejar mi legado y la confianza que yo tengo en mi Dios va a tener mi hijo, va a tener mi hija, va a tener mi descendencia. Porque es mejor que cualquier otro tipo de herencia. Es bueno, mi hermano, aprender a confiar en Dios. Todos tenemos golpes en la vida, difíciles con golpes, pero aprendemos a confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es mi Dios, no es el Dios de otro, es mi Dios. Que cuando nosotros nos equivocamos, hemos tenido que llegar a veces a llorar en la noche, estar allí solos con ellos, llorar delante de Dios, abrir nuestro corazón a Dios y hablar con Él. Dios, perdóname, me equivoqué. Quiero que mi Dios sea tu Dios. Y tienes que decirle a tus hijos también, hijo, yo quiero que mi Dios sea tu Dios. Porque mi hermano, sin Dios solamente nos queda un poco de harina en una tinaja, un poco de aceite. Eso es sin Dios. Pero cuando Él está, el aceite nunca va a faltar y la harina nunca va a menguar. Con mi Dios esto va a agregarse a mi vida muchos días. En este caso estamos hablando 3 años que el poquito de harina sirvió y el poquito de aceite para sustentar a toda una familia. Ellos no tuvieron que ir a trabajar, a traer. Dios les proveyó. Y yo te pregunto, ¿quieres tú quedarte con ese poco de harina y ese poco de aceite sin Dios? ¿O quieres que todos los días empieces a sacar y cuando sacas nunca se acaba? Y no solo el alimento, sino su presencia. Mi hermano, Dios quiere hacer grandes maravillas en tu vida. Dios es un Dios de maravillas. Solamente comienza a creer en Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Entrégale tu vida. Deja todo lo que queda atrás, tu vida vieja es. Los que están en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y empieza a vivir y hazlo tu Señor, no solo tu Salvador, tu Señor. Y vivirás una vida totalmente diferente, dependiente del Señor. Y el Señor agrega, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Dios te bendiga. En el nombre de Jesucristo. Recibe esa bendición. Amén. Y amén.